Monumental bronca de dos fiscales anticorrupción en pleno juicio en la Audiencia Nacional. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Medidas Cautelares y ojo al testimonio que os traigo hoy, a la grabación, al vídeo de la monumental bronca entre dos fiscales anticorrupción durante un juicio en la Audiencia Nacional relacionada con la trama Púnica, la trama Púnica que todavía sigue coleando 11 años después. Vaya escándalo ya de por sí, que 11 años después de que estallara la trama Púnica todavía haya juicios pendientes. En fin, así está la justicia en España, pero ¿cómo está la justicia? ¿Cómo está la Fiscalía Anticorrupción? Porque vais a ver, la verdad es que un vídeo que vais a alucinar. Un vídeo que vais a alucinar, pero antes os quiero dar algún detallito y vamos a compartir en pantalla como hacemos siempre. Por cierto, es el momento, si no lo habéis hecho, de acordar de suscribiros en el canal de Medidas Cautelares. Venga, que vamos a por los... ya estamos a puntito de llegar a los 100.000, queda un empujoncito, venga, vamos a por ellos. Y vamos a compartir ya en pantalla, antes de dar paso al vídeo, porque considero que es necesario poner en contexto el vídeo para que entendáis perfectamente qué es lo que ha sucedido aquí, ¿vale? La Fiscalía Anticorrupción protagoniza un escándalo en pleno juicio sobre la trama Púnica en la Audiencia Nacional. La fiscal Carmen García Cerdá decidía desmarcarse de las directrices fijadas por su jefe, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, y acusar en la causa, es decir, en la trama Púnica, también por un delito de malversación, siguiendo así el criterio del PSOE y de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, ADADE, que están personados como acusación popular y es como si fuera un tentáculo más del PSOE. Es decir, una de las fiscales de la trama Púnica se desmarca de la directriz que le ha dado su jefe, Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción, para seguir el criterio de la acusación del PSOE, para seguir la tesis del PSOE, para ir de la mano del PSOE en el juicio. Publicamos la sesión del juicio que se celebró el pasado miércoles. En la grabación, la fiscal García Cerdá discute con su compañera María Teresa Gálvez durante la exposición de las conclusiones definitivas sobre el supuesto amaño de contratos públicos a favor de la compañía energética Cofeli, vinculada al empresario David Marjaliza, en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y en Almendralejo, en Badajoz. La fiscal García Cerdá inicia su intervención en el juicio, dice que se lo ha pensado mucho, que ha pensado mucho si hacer lo que iba a hacer, dar el paso que iba a dar, pero que hay momentos que ha pensado que no y otros momentos que ha pensado que sí y que finalmente pues que ha pensado que sí y que lo iba a hacer. ¿Y qué va a hacer? Pues utilizar, dice, el artículo 25 del Estatuto Fiscal, porque considera que todos los ayuntamientos donde la acusación popular ha visto fraude, pues que ella también lo ve. Y también porque este Ministerio Fiscal, dice, ve delito de malversación. Hay que recordar que el artículo 25 del Estatuto Fiscal establece que el fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes, pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia. A esto se agarra la fiscal García Cerdá, es decir, como es una intervención oral durante el juicio, pues dice, aunque en mis escritos tengo que seguir lo que me haya dicho mi jefe, en mi intervención oral voy a decir lo que a mí me parece, lo que a mí me da la gana. Hay que decir que su compañera, la fiscal María Teresa Gálvez, exige entonces a García Cerdá, en plena intervención, que deje claro que la tesis que defiende ella es personal y que no es la postura acordada por la Fiscalía Anticorrupción. La tensión, como vais a comprobar, va en aumento y mientras Gálvez niega con la cabeza en numerosas ocasiones y se empieza a abanicar, la presidenta del tribunal tiene que acabar interviniendo después de que, en fin, García Cerdá se pone a buscar documentos, no los encuentra, un auténtico desastre, y al final, pues entre la discusión de las dos fiscales tiene que salir la presidenta del tribunal del juicio a poner paz, ¿vale? Y decir que son cuestiones internas que deben debatirse en la fiscalía. Vaya bochorno, vaya bochorno. Os tengo que decir a colación que en anticorrupción, pues obviamente surgieron discrepancias internas precisamente sobre este asunto, ¿no? Sobre la acusación de delitos que se debían mantener en este juicio de la trama Púnica.
Carmen García Cerdá, que es la desobediente, pues defendía la imputación del delito de malversación, mientras su compañera Teresa Gálvez, que es la que aparece a la derecha de la imagen, pues apostaba por retirar esta acusación. Tras consultarlo con la cúpula de anticorrupción, es decir, con Alejandro Luzún, el fiscal jefe, pues se decidió retirar la acusación por malversación, pero como vais a ver, Carmen García Cerdá, pues esta fiscal, pues no se resigna y al final pues acaba diciendo lo que le da la gana y protagoniza este vídeo con su compañera Teresa Gálvez, que la verdad es que es inédito. Yo no sé si se va a hacer viral, pero a mí me parece increíble a dos fiscales anticorrupción manteniendo este desencuentro, esta movida monumental en pleno juicio. Dentro vídeo. Y ahora, señoría, me lo he pensado mucho. Es verdad que ha sido, por eso he pedido que me dejasen, me avisasen, porque creo, he pensado mucho si hacer o no lo que voy a hacer, si dar o no dar el paso que voy a dar. Hay momentos que he pensado que no, hay momentos que he pensado que sí y finalmente he decidido que sí. Voy a utilizar el artículo 25 que permite al Ministerio Fiscal discrepar del visado de su jefe. Y voy a utilizar este artículo 25 porque yo considero que en todos los ayuntamientos donde la acusación popular ha visto fraude, este Ministerio Fiscal también lo ve. Y porque además este Ministerio Fiscal ve delito de malversación y lo voy a explicar. Veo los delitos de malversación en los ayuntamientos que ha recogido la acusación popular y veo para las personas implicadas de Cofeli un delito continuado. Sí que es verdad que no le vamos a aplicar la extrema gravedad del delito porque las cantidades en este momento no se pueden precisar, porque además hay que tener en cuenta para aplicarlo también el perjuicio que se haya podido producir a Cofeli, las circunstancias, etcétera. Entonces, lo que considera este Ministerio Fiscal es que sería en grado continuado y dado que han prestado esa conformidad y que yo creo que es importante dar ese paso de conformidad y contar los hechos como lo han hecho, aunque sea de forma tardía, este Ministerio Fiscal sí que considera que dar ese paso, pues bueno, a veces Carmen García, bueno, vale, perdón, estoy utilizando el artículo 25, es decir, que todo lo que digo ahora, y lo dejo claro por si me olvido, es Carmen García Cerdá, pero fiscal, no olvidemos que es Carmen García Cerdá con el apellido fiscal. Bueno, creo que sí que es verdad que han dado un paso y como lo veo es así. En cuanto a los fraudes, voy a informar un poco de los fraudes. Mire, considero que no hay ninguna diferencia desde mi punto de vista entre los hechos cometidos en Torrejón, en Móstoles, Morereja, Almendralejo con el resto de ayuntamientos. Porque, mire, la situación de fraude no se da desde el punto de vista de esta fiscal con el hecho de que los pliegos salgan de la mano del alcalde, de Cofeli, etcétera, sino que el delito de fraude es concertarse para defraudar a la administración. Y se puede defraudar en cualquier momento, es decir, es que se puede hasta defraudar en el momento de la ejecución de un contrato. Y yo creo que en los 4 ayuntamientos ha quedado claro que hubo un concierto, porque en Torrejón además lo ha contado clarísimamente David Majaliza. Y ha dicho cómo efectivamente conocía al alcalde, se concertó con él mismo y todo esto unido a que, lo que he dicho antes, en los 4 ayuntamientos, es que, o por lo menos en el de Torrejón y en el de Almendralejo, es que el precio lo estaba poniendo Cofeli. Y esto ya por sí, ahora luego hablaremos un poco más, ya causa un perjuicio. En el caso de Móstoles y Moraleja, es verdad que los pliegos no los redactó Cofeli, pero en el caso, por ejemplo, de Moraleja, ha quedado muy claro que hubo ese concierto, cómo se cambió el informe del técnico para que el que prevaleciese fuese el de la técnica, que incluso se había pedido, y de hecho la Fiscalía lleva cohecho continuado, se había pedido dinero para la adjudicación de un segundo contrato. Entiendo que todo esto tiene que ser considerado constitutivo de un delito de fraude, porque si no, para este Ministerio Fiscal es complicado. Por favor, compañera, yo la he respetado. No, pero es que el fiscal tiene una posición distinta. Bien, sí, queda claro. Y además es que la calificación es la que es. Ya, pero es que la ley nos permite utilizar el artículo. Lo que pasa que la calificación que... Sí, pero yo quiero, señoría, hacer uso de este artículo y explicarlo. Bien. Y simplemente... Le quedan 10 minutitos. Vale, simplemente quería decir que es que en el... silencio. Siga. Quería decir que en el tema de, por ejemplo, de Torrejón,
es que hasta se contrató una auditoría que se hizo para beneficiar a Cofeli. Entiendo que todo esto integra una serie de actuaciones y en los otros sitios igual. Solo quiero leer una cosa, es que estaba buscando dónde la tenía. Le pido a la sala que un segundo porque quería leerle una sentencia. Bueno, ahora luego lo buscaré mientras digo esto. Este ministerio, Carmen García Cerda, fiscal, le cuesta mucho entender que puede haber una prevaricación en estos ayuntamientos si no hay ese fraude. Es decir, es que al final se ha visto ese concierto, se ha visto ese favoritismo para que ganase Cofeli. No olvidemos la empresa más cara. Y también veo una malversación. ¿Y por qué veo una malversación? Mire, nos han querido hacer ver y presentar la gente de Cofeli, la persona jurídica, una persona que, pobrecita, casi parece que lo que se ha engañado es que los alcaldes han engañado a Cofeli. Esa es la sensación que se ha querido dar por parte de la persona jurídica, de algunos acusados de Cofeli. Señoría, es que esta fiscal le tocó hacer el informe de costes de KPMG. Y es que en ese informe de costes de KPMG se aportaron los importes que finalmente habían pagado los ayuntamientos. Y yo le pido a la sala que los vea. Es que los ayuntamientos han pagado. Y es que da igual cuando paguen, porque si Cofeli no da un paso atrás y dice, es que mira, aquí te llevo la sobrefacturación del contrato, mira, aquí además te he puesto la cláusula del 2%, etcétera. Mientras no dice eso y está presionando a los ayuntamientos, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy, a que paguen las facturas, está consumando todas esas cantidades incluidas en las facturas. Pero es que, por favor, le pedirías que... Sí, silencio. Además, Caray. es que me cuesta, me queda poco tiempo. Además, es que si vemos el inicio del informe de KPMG, lo que establece es cantidad facturada, importes facturados por Cofeli a los ayuntamientos, 62 millones y pico. Importes cobrados por Cofeli de los importes facturados, 49 millones y pico. Señoría, han cobrado 40... Hasta el año 21, señora García Cerda. Bien, insisto, la calificación es la que es. La señora García Cerda hace uso Está del haciendo artículo uso. 25 de su estatuto, pero el tribunal... Luego y las valorará partes lo que quiera. Yo tienen que estoy tener en apoyando... cuenta la calificación del fiscal, no la de la persona. Ya, pero lo que estoy haciendo es apoyando la calificación de las acusaciones particulares y de la acusación popular en la parte que yo considero, porque es que la ley me reconoce Vale, ese pero no derecho. perdamos... queda perfectamente entendido. Entonces, No perdamos es el que tiempo. no podemos presentar a una Cofeli que pobrecita, es que hemos visto la voracidad con la que accedían y cómo se infiltraban en los ayuntamientos, señoría. Si esto no ha ido a más, que eran más de 270 millones de euros, es porque el juzgado inició esas actuaciones de detenciones, etcétera, porque si no hubiesen ido a más. Pero es que además, y también sé que se lo aplique la persona jurídica, en ningún momento en esas reclamaciones en vía contenciosa se ha dicho vamos a quitar esta cantidad que está cobrada de más, vamos a quitar esto porque no se tenía que haber pagado. No, han ido, la palabra no es de huello, a reclamar. Es que esas reclamaciones están en marcha. Pero es que junto a ello, lo único que quiero hacer valer, porque es de la unidad de mi fiscalía, es el informe prestado por nuestros interventores. Y nuestros interventores, los de la fiscalía, han presentado 2 informes. Ahora lo buscaré porque no sé qué he hecho de él, es que ya me he puesto nerviosa, la verdad. Donde dejan claro, me remito a ello, es un informe presentado en el turno previo y es otro informe presentado contestando al informe de costes de KPMG. Y lo que ha quedado claro es las cantidades, como poco, que se habrían sustraído de los fondos del Ayuntamiento de Parla, del Ayuntamiento de Alcalá, del Ayuntamiento de, creo que es Collado Villalba, y del Ayuntamiento de Valdemoro. Y lo han recogido a ver si tengo aquí el número del informe. Y luego, además, entendemos que también debe de valorar la sala, y lo dijo uno de nuestros interventores, lo dejó muy claro, que cuando se recoge en el business plan como coste el project management, las auditorías, las encuestas, todo eso forma parte del precio del contrato. Y todas las facturas, además, creo, no sé qué ejemplo puso, de si me compro
una camiseta, esto lleva el hilo, el no sé cuándo, el no sé más. Pues aquí igual, no podemos calcularlo porque no hemos hecho una pericial de cálculo de las cantidades que se habrían detraído. Pero que se han detraído, señoría, entiende Carmen García como fiscal que sí. Y simplemente ya para acabar y por valorar la pericial de KPMG de costes, creo que lo pusimos de manifiesto en el interrogatorio, no nos parece absolutamente nada seria, lo tengo que decir así. Y esto va incluso en contra de la persona jurídica. Porque, mire, realizan un primer informe y nos dice, cuando nos quieren hacer ver que pobrecito, porque claro, es verdad que han cobrado 49 millones, pero es que se les debían 62, porque han seguido, Coferi sigue facturando y aquí sigue pasando toda esta facturación. Nos dicen, lo vamos a dividir, vamos a ver lo que ha sido la inversión, vamos a ver lo que ha sido el tema de la electricidad, etcétera. Pero es curioso porque lo que están viendo es que en esa auditoría, en esa contabilidad, de costes, aparecen determinadas pestañas o filas donde se pone la P1, la P2, la P3 y van recogiendo las inversiones que hay en la P1, en la P2, en la P3, en la P4, en la P5, en la P6. Y no dicen nada, dicen, bueno, vamos a hacer un muestreo, vamos a aportar todas las facturas que hemos presentado a los ayuntamientos y vamos a aportar también lo que han pagado los ayuntamientos, pero en el tema de las inversiones no las aportamos todas, hacemos un muestreo y aportamos solamente un muestreo. Y entonces, de cada una de esas pestañas aportan un muestreo. Pero qué curioso que tratándose de Eduardo de la Peña y de Ruta, uno de los proveedores más potentes y que más facturación pasaron, casi 1 millón de euros, ninguno de esos, en ese muestreo no aparecía ninguna de esas facturas. Y no nos decían nada, es decir, esto se lo ha gastado Coferi, sabemos que se lo ha gastado porque ha hecho estas inversiones, etcétera. Pero qué curioso, ninguna de esas facturas. Y cuando presenta un escrito nuestra unidad de apoyo poniendo de manifiesto todo esto de que no lo han puesto y sobre todo lo que era más grave, aparecen ahí, verá que hay unos cuadros en el informe de nuestra unidad donde ponen una crucecita cuando es obligación del adjudicatario a asumir esas inversiones o cuando no lo es, y detectan que, por ejemplo, en la P4, que son inversiones que debe hacer que debe hacer Coferi en algunos casos, o en otras soportarlas y que forma parte del precio del contrato, el coste de esa inversión era cero. Pese a que se estaban pasando facturas, el coste de esa inversión era cero, entre otras cosas. Y cuando lo ponen de manifiesto, presenta un nuevo escrito KPMG donde dice que es que en vez de registrarlo en la P4, estaban registrando en la P6. Y lo que nos cuentan aquí es que han registrado donde les ha dado la gana. Y esto no es serio, señoría, porque lo dijo el interventor. Cuando se tiene una contabilidad de costes, Silencio. es para registrar cada coste en su casilla correspondiente. Queremos señalar la sentencia que ha dictado hace poco esta misma sección en una pieza de Púnica, en la pieza 3 de Murcia, donde recoge con concursos reales el cohecho, la prevaricación y el fraude. Bueno, pues creo que se hace un análisis muy exhaustivo y muy concienzudo de la jurisprudencia que existe en estos momentos en vigor. No sé si se me olvida algo. Si me permiten un segundo, solo que... Solo ya cinco Sí, minutos. Es que tenía el escrito, pero bueno, que me había anotado unas cosas que quería decir. Estoy cronometrando. Bueno, nada, termino, doy las gracias y simplemente pido perdón, de verdad, que me lo he pensado mucho, creo que era mi obligación hacerlo como lo he hecho y bueno, si he podido molestar o he podido un poco pues dar una imagen distinta o no ir de la mano de mi fiscalía, pido muchísimas disculpas y gracias por la atención. Muy bien, pues ahora tienen las acusaciones todas disponen de 1:30. El letrado... Perdón, señoría. Con la venia de la ¿Quién me sala. habla? Si me permite, perdón, letrado de don Lorenzo Cercadillo, si me permite, a efectos puramente prácticos y quizás por desconocimiento de este letrado,
si la sala me puede aclarar, perdóneme quizás mi desconocimiento, si las manifestaciones de la señora Cerdán afectan o modifican al escrito. No, claro que no Perdón, es modifican. desconocimiento de esta parte. No modifican. Gracias, señoría. Las conclusiones son de Fiscalía, no de la señora García Cerdá exclusivamente. Gracias, señoría. Bueno, pues como veis ha merecido la pena ver el vídeo, cómo está Teresa Gálvez intentando pues de alguna forma intervenir, puntualizando a la fiscal García Cerdá: oye, habla por ti, que yo sí he hecho caso a mi jefe, esta no es la decisión del jefe, tú estás diciendo lo que te da la gana, y en fin, esto parece pues una clase de colegio. La verdad es que da una imagen bastante lamentable de la justicia española en general y de la Fiscalía Anticorrupción en particular, pero es que os tengo que dar algún dato más, porque el tema de la fiscal García Cerdá, digamos que no es un hecho aislado, ¿vale? Es una fiscal muy polémica, que ya ha tenido pues varias historias, varios desencuentros, y os voy a contar pues el anterior a este, porque el pasado mes de julio el Tribunal Supremo confirmaba la sanción de 1.000 euros, que al final no deja de ser una cuestión pues simbólica, podríamos decir, una multa de 1.000 euros impuesta a la fiscal García Cerdá por desobedecer las órdenes del fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, atención, en el procedimiento abierto contra el que fuera ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, ¿vale? Según relata el Supremo, el asunto se remonta a enero de 2022, cuando Luzón indicó a la fiscal que, a la vista del estado de la tramitación y de las discrepancias surgidas en relación a las pesquisas, en lo sucesivo debía someter cualquier decisión al previo visado del número 2 de anticorrupción del fiscal Antonio Romeral. Pues bien, el choque se produjo a raíz de un escrito de abril de 2023, donde la fiscal García Cerdá pidió que le autorizaran una serie de diligencias de investigación en el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, que es el que investiga el caso Montoro. En concreto, pedía que se identificara a los titulares de una serie de cuentas de correo electrónico y se copiara su contenido. Romeral, el número 2 de anticorrupción, denegó el permiso, pese a lo cual García Cerdá insistió varias veces, recibiendo la misma respuesta. En un momento dado, elevó el asunto a Luzón, al fiscal jefe, que con extenso razonamiento respaldó a su número 2, y tras ello García Cerdá avanzó que elevaría el asunto a la Junta de Fiscales de Anticorrupción. Al final este organismo se reunió el 26 de septiembre de ese año para avalar por 18 votos a 5 el criterio de Luzón y Romeral frente al criterio de García Cerdá. Pues bien, García Cerdá otra vez hizo lo que le dio la gana, y desde los Mossos avisaron a Anticorrupción de que habían recibido una llamada de esta fiscal en la que pedía interesar al juzgado mediante escrito policial la misma diligencia que se había rechazado por parte del fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. Con lo cual podemos decir que esta fiscal polémica es reincidente y ahí sigue pues en los juicios. Hay que recordar que en los juicios muchas personas se están jugando su vida. Muchas de ellas son inocentes y van a acabar culpables, muchos son culpables y van a salir inocentes, en fin, es una gran responsabilidad para que se protagonicen este tipo de escándalos, de riñas de niño pequeño en un juicio, cuando hay muchas vidas en juego, mucha gente pues que obviamente, como digo, puede salir condenada, se pueden ir sus vidas al garete, y hay que tener un respeto a los acusados, ¿no? Y de verdad es que mantener estas riñitas y que luego pues esta fiscal se dedique a dar pataletas constantemente contra su jefe, que es el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón, pues la verdad es que da bastante pena, ¿no?, que esto esté sucediendo en la Fiscalía Anticorrupción de nuestro país. En fin, esto es lo que os tenía que contar. Si os ha gustado este vídeo y sobre todo pues esa sesión del juicio con esa disputa inédita entre dos fiscales en pleno juicio, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Compartirlo con quien queráis, por supuesto. No sé si este vídeo se hará viral, pero vamos, a mí me parece un escandalazo tremendo. Si no lo habéis hecho ya, acordaos de suscribiros al canal de Medidas Cautelares, y también os podéis hacer socios como los elegidos o los supremos. Dejadme vuestras opiniones como siempre. ¿Qué os parece de este bochorno, esta bronca en pleno juicio en la Audiencia Nacional? Y también pues podéis apoyar el canal pues haciendo aportaciones económicas en la línea Bizum en el 627 5563 70. Lo más importante, como siempre os digo, que esta información llega a todo el mundo, porque la información es poder. Hasta pronto.